soy el creador de Urbox, pero hoy como tal soy el director del canal y me encargo básicamente de la programación, de los contenidos que se hacen en sí. Bien, ¿estás solo o...? No. Tengo un socio que se llama Mateo Sellamare, es mi mejor amigo. Se suma a él en 2022, 2023 si no me equivoco, que nosotros estábamos dando el salto a tener como un espacio pequeño donde desarrollar podcast y demás, porque no empezó así, pero él se suma en 2023 y de ahí en adelante hasta el día de hoy lo llevamos como a la par y después durante un tiempo, o sea ahora este último año se sumó una tercera parte como un inversor. Mi nombre es Débora Rojo y formo parte del canal hace más o menos 3 años, creo, 2 años y medio por ahí. Surge la propuesta a partir de Mati Villalba, me escribe, después de que vengo a una entrevista para promocionar una obra de teatro, porque soy actriz y directora de teatro, profesora. Y entonces vine a uno de los programas de Urbox que se llamaba Pecado de Ingenuidad, y ahí los conocí a los chicos. Y después de que vengo a ese programa, me habla Mati y me dice esta propuesta que le gustaba que pongamos algo de arte en alguno de los canales, de los programas. Hoy tengo una columna que se llama Me gusta el arte y entonces en esa columna hablamos de todo un poco. A veces temas de actualidad vinculados al arte, a veces algo más histórico, alguna fecha importante, a veces alguna reflexión, pero siempre todo a través del arte. Yo soy Mariano Oviedo, igual me conocen todos como Drex, es el nombre que utilizo como artístico. Y yo arranqué trabajando en Urbox el año pasado, 2024, me habían invitado a una columna a hablar de música, porque yo soy productor musical, además de sonidista. Había arrancado en ese momento en un programa que se llama La Receta, ahí a hablar de una columna así como hablar de música, de hip hop y eso. Y bueno, y a partir de ahí yo ya me quedé en contacto con Mati y ya empezamos a planificar lo que había sido ya 2024. Y ya ahora llevo 1 año y medio trabajando en Urbox. Yo me encargo de todo lo que es la parte de sonido. Justamente, no solamente la parte de sonido de los micrófonos y, por ejemplo, la parte más técnica, sino también lo que es las cortinas, elegir el audio, como dirigir sonoramente el programa también, digamos. Yo desde muy chico estoy como interesado en el sonido, ya desde los 13 o 12 ya me descargaba programas en la compu y uno como autodidacta ahí va viendo y con internet aprendiendo y en un momento me empecé a dedicar a hacer música. Y medio como que el sonido viene de la mano también, ser sonidista también me interesaba esa parte y ahí es cuando me empecé a meter en esto de los canales de stream y toda esa parte. Pero sí, desde chico, digamos, desde chico que me interesó, he estudiado, pero he tenido más formación, digamos, por mi cuenta, hacer proyectos. En realidad de chico, mi mamá tenía un programa de radio, ella conducía en Puerto Madryn y yo la acompañaba a la radio y me gustaba la idea de estar al aire, de hablar y demás. Y ese fue como mi primer acercamiento. Después, en la pandemia, en 2020, yo tenía como mi trabajo particular, digamos, de freelancer. Hacía contenido para cuentas de Instagram, manejaba Instagram y me encargaba de la edición de contenido de un programa de radio que justamente se hacía en este estudio, que se llamaba Mejor que Ayer. De ahí sale la posibilidad de transmitir un evento que era como una serenata virtual, que los que conocen son de Río Grande saben lo que es una serenata. Y gracias a eso pudimos pegar buena onda con el dueño de la radio, del espacio en ese momento, y entré a trabajar directamente a la radio como parte del equipo para poder darle la forma de adaptar lo que era en ese momento el concepto de streaming a una radio. Después de ahí siguió, digamos, el camino. Cuando terminé el colegio, muy bien no sabía qué quería hacer. Fui a rendir a Córdoba para entrar a la Fuerza Aérea. Imagínate, el contraste es total. Entre eso, yo participaba en un evento de freestyle en el que, bueno, ocupaba un rol no significativo, estaba como participante nomás. Y lo hacía un gran amigo que fallece y yo me quedé medio hacia la deriva, o sea, no sabía qué hacer y me tomé un año sabático. A todo esto no entré a la escuela claramente de aviación y entre eso me formaba con capacitaciones, con cursos online y demás. Termino la secundaria y empiezo a estudiar periodismo. Hice un año en la siglo XXI, me lo bancaba con lo que tenía, digamos,
yo solo, digamos, porque no era como algo, ni siquiera se lo había comentado a mi familia, era como una opción propia. Y de ahí también sale decirle a mis viejos de ver la posibilidad de poder irme al norte a estudiar comunicación social o a formarme. Me dicen que sí. Y bueno, por azares de la vida, de cosas que obviamente nos pasan, sabemos que es muy complicado poder irte a estudiar y a formarte. No pude, pero como que no desistí de eso y seguí intentando, formándome. Siempre me llamó la atención, digamos. Y a la vez como que explotaba esa necesidad de comunicación, de crear con el evento de freestyle, que fue prácticamente lo que me mantuvo con un propósito. Hasta, bueno, después del 2020, digamos que iba a eso en paralelo con trabajar en la radio, que también era como que descubrí algo que me movía la fibra, que era producir, era generar, crear. Y así fue como también termina surgiendo la idea de Urbox más adelante. Urbox es la abreviatura de Urban Box, que significa voz urbana. Porque cuando nosotros arrancamos, la idea era un formato de sesiones. Hubo muchos nombres, como que lo pensé mucho, digamos. En un momento era The Box con B corta y era como la caja musical, era un concepto medio raro. Y después, desarrollándolo con un amigo que era diseñador, era como, che, pensá en lo que querés mostrar, pensá en que ya hay formatos de este estilo. Todo el mundo en ese momento estaba con las sesiones de música y demás. Tenés que darle la vuelta. Bueno, yo venía del palo urbano, digamos, freestyle, rap, hip hop. Entonces fue como, bueno, voz urbana, Urban Box, Urbox. Y como se terminó resumiendo ahí. Y otro amigo, charlando también del tema, era como, che, yo me lo imagino algo como Box Day, Box Play. No sé si conocen la banda Box Day. Bueno, también Box significa voz, entonces voz urbana. Habla como más que lo que se pensaría que es no urbano, digamos, de freestyle o hip hop. En realidad habla de lo que es la voz de la gente de la calle, la gente de a pie, de la urbanización. Habla de eso, de la voz de la gente de la calle. Lo conocí a Mati hace mucho y como me había metido un poco en esto que es las redes y todo eso, justamente necesitaban para otro programa una persona que les maneje todo lo que es redes. Bueno, me dijo y ahí arrancamos. El rol de un CM es más que nada bueno, estar grabando pequeños clips para las historias, para que la gente vea después, no todo el programa entero, pero sí un poco, digamos, de lo que se habló en el día, para que después atraerlos a que vean el video en YouTube en este caso. Un amigo tenía un espacio de coworking y conseguí los medios para poder alquilarle una pequeña sala ahí y con otros amigos más, uno que hacía la parte periodística, digamos, que era el entrevistador. Conseguíamos a los artistas, los llamábamos y hacíamos una sesión y una entrevista. Una sesión y una entrevista. Y así fueron 7 episodios, eran 2 por mes y andaba muy bien, la verdad que había tenido buena aceptación, hasta que nos buscan para hacer, digamos, irnos a la parte más podcast, que en ese momento también recién estaba saliendo, era el auge del Luzu TV, era el auge de canales así, que era un programa de 4 personas hablando de temas variados de la sociedad en sí. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo podemos intentar. Nosotros estamos escalando en el mundo del streaming, queremos hacer esto. Es verdad, esto es parte, ¿por qué no lo intentamos? Hoy actualmente solamente tenemos 2 programas. Tenemos uno que va 3 veces a la semana, que es con 2 de azúcar. Y el otro programa es Abrime la Gasa, que va los viernes. Proyectándonos, estamos armando 5 programas nuevos, que la verdad que es un desafío. Venimos de hacer mucha programación, o sea, de tener 10 programas a tener 2, porque particularmente lo que nos pasa acá es el tema de ir probando contenidos, de no cerrarte en un nicho y intentar hacer algo más general. También es cuadrar con la gente, realmente es un concepto muy nuevo. No es que nosotros inventamos algo, sino que estamos trayendo algo que ya existe, pero entender que hay que adaptarlo a la sociedad fueguina, al lugar donde vivimos, y que la gente por ahí aún no está preparada en cuestión, en mentalidad o en la búsqueda de ideas, de consumir o de participar en este tipo de dinámicas. Por eso es mucho más fácil que vayas a ver una radio que se puso una cámara y a eso le dicen streaming, que al streaming en sí. En realidad el streaming es la mezcla de lo mejor de la tele y de la radio.
con un lenguaje informal, con una forma de comunicarlo informalmente. ¿Por qué? Porque busca que el espectador no sienta que le estás vendiendo algo, sino que estás comunicando de una manera un poco más genuina, más humana. De eso se trata. Hoy en día, en realidad lo sustentamos entre los dos, o sea, con mi socio. Sí nos llegan ahora publicidades, o ahora está como empezando a cambiar la bocha porque también las instituciones empiezan a entender que hay nuevos medios, hay nuevas maneras de comunicar, que por ahí ya no pasan tanto por lo online. Por ejemplo, los portales de noticias necesitan algo más real, más en vivo, y que personas también tengan como la cintura para poder abordar esos temas. Entonces te buscan para poder difundir lo que están haciendo, las propuestas que se están haciendo. Y después, bueno, también tenemos servicios donde cubrimos eventos, donde cubrimos conciertos o eventos puntuales, y llevamos nuestros equipos y hacemos un servicio ahí. Y eso también es una manera de laburar o de hacer rodar el mercadito que nos armamos. A corto plazo, crear un canal sólido de programación y un equipo de gente sólido. Si bien hoy lo tenemos, porque tenemos técnicos, tenemos productores, community manager, poder solidificarlo aún más, poder generar los medios para que realmente ellos puedan tomarlo como un trabajo, una parte más importante de su economía para ellos. Y después, a largo plazo, consolidarme como un buen medio de comunicación de acá, alternativo, como quiera decirle, pero ser un medio de comunicación donde, no sé, decís un nombre de una radio importante, decís el nombre del canal y después decís Urbo. Ser como esa tercera posición o segunda posición, pero estar ahí.